¿Qué tal, hermanos, hermanas de la Divina Voluntad? Los saluda el Padre Francisco Javier Calvillo Salazar, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Dice Jesús en su santa palabra: Padre, que no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Y ese es el objetivo precisamente de estas semillas divinas: compartirlas, aventarlas al Espíritu Santo para que Él entre y ponga esta semilla divina para que pueda dar fruto con la ayuda de Jesús. Y así, en esa divina voluntad, podamos vivir en Él hasta llegar siempre a nuestro Padre Dios. Quédate con nosotros. Hoy vamos a tener el tema: la Santísima Trinidad da vida a todo. Encomendémonos pues a Jesús a través de la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te doy, oh Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración, y tomando tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y fundiéndome todo en tu voluntad y en tu amor, extiendo mis brazos para abrazarte, y apoyando mi cabeza sobre tu corazón, oro. Fiat, fiat, fiat. Vamos ahora a compartir el libro número 13, capítulo 51. La Santísima Trinidad da vida a todo. Me he encontrado fuera de mí misma y veía el cielo abierto y una luz inaccesible a toda criatura. Dentro de esa luz descendían rayos que investían a todas las criaturas celestiales, terrestres y purgantes. Entonces Jesús me ha dicho: hija mía, lo que tú ves es la Santísima Trinidad, la cual tiene como en un puño a todas las criaturas, y como de su simple aliento da vida, conserva, purifica y felicita. No hay criatura que de ella no dependa. Su luz es inaccesible a mente creada. Si alguno quisiera entrar, le sucedería como a una persona que quisiese entrar en un gran fuego, no teniendo calor y fuerzas suficientes para este fuego, quedaría consumida por él. Por eso, quedando consumida, jamás podría decir ni cuánto, ni qué calor contenía ese fuego. Los rayos son las virtudes divinas. Algunas de estas virtudes son menos adaptables a la mente criada. Por eso se hace feliz. Se le ve, pero no sabe hablar de ellas. De las otras virtudes divinas, más adaptables a la mente humana, sí se puede hablar, pero balbuciante, porque nadie puede hablar de ellas de manera digna y justa. Las virtudes más adaptables a la mente humana son el amor, la misericordia, la bondad, la belleza, la justicia, la ciencia. Por eso, junto conmigo, demos nuestros homenajes a nombre de todas para agradecerla, alabarla, bendecirla por tanta bondad hacia todas las criaturas. Después de haber rezado junto con Jesús, he vuelto en mí misma. Fiat. Algunas semillas que podamos retomar de esta reflexión muy interesante. Pocas veces nos ponemos a meditar en ese Dios que es uno y que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa unión, esa intimidad que hay con ellos. Es interesante ver cómo Jesús le revela a Luisa ese gran misterio de la Santísima Trinidad, pero también esa riqueza que en ese misterio es para ti y para mí. Dice muy hermosamente, podemos resaltar algunas frases. La Santísima Trinidad en un puño contiene todas las criaturas. Miren, de veras es interesante aquí meditar cómo nosotros hemos salido o fuimos hechos, creados por un Dios uno y trino.
un Dios que es comunión, un Dios que su esencia es el amor, la unidad. Y lo más hermoso es que ese Dios que es uno y trino dice en otra frase: da aliento, da vida, conserva, purifica y felicita. Fíjense cómo esa misma Santísima Trinidad, ese Dios que es comunión, que es amor, nos invita a nosotros a estar unidos con Él. En ese amor, en ese aliento, en esa vida que nos conserva, que nos purifica, que nos asume y que nos lleva hacia ella. Su luz es inaccesible a la mente creada. Fíjense cómo necesitamos estar en comunión, en sintonía con ese Dios. He aquí el gran camino de la divina voluntad. Nuestra voluntad, ya lo hemos dicho, es V minúscula. Necesitamos estar en sintonía con esa V mayúscula, que si los metemos, encajamos muy bien uno al otro, dándole su lugar a aquella V mayúscula, divina, eterna, a la V pequeña como nosotros, como es la criatura. Para nosotros es inaccesible. Como criaturas no podemos ver todo ese misterio, pero aquí lo hermoso: Jesús sale al encuentro para revelarnos, y sobre todo a través de la divina voluntad. Dice otra frase: los rayos son las virtudes divinas que le da al hombre para que vaya configurándose cada día más en ese amor eterno, en esa vida eterna, en esa gracia que nos asemeja a Él. Dice Jesús: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Nadie puede hablar de manera digna y justa de esa Trinidad Santa. Solamente aquel, el Verbo que sale para revelarnos y manifestarnos esa verdad eterna que nos conduce a Dios. Fíjense aquí lo hermoso y lo bello. Hemos salido de un Dios que es trino, que es amor, que es unidad, que es comunión, y que nos da su vida de comunión, esa vida eterna. De veras, aquí pudiéramos quedarnos pensando en este primer punto, en esas primeras frasecitas. ¿Te has puesto a pensar cómo alimentar esa comunión con Dios, con ese Dios uno y trino, con Jesús, con el Espíritu Santo y con nuestro Padre Dios? Cuando vamos a la Eucaristía, cuando nos confesamos, cuando hacemos oración, cuando estamos frente al Santísimo, cuando estamos meditando, reflexionando o conociendo los documentos del magisterio de la Iglesia, la Sagrada Escritura, algún santo, cuando estamos en nuestros grupos, en nuestras reuniones de la parroquia o del ministerio diocesano, cuando podemos contemplar alrededor de todo lo que hay en nosotros, incluso en nuestra familia, incluso en nuestros amigos, en nuestros hermanos. De veras, algún momento en tu vida, en el día, en la semana, en el mes, al año, en todos los años que tienes de tu vida, ¿has tenido esa relación con ese Dios uno y trino? ¿Te has puesto a pensar que todo lo que eres, que todo lo que tienes, viene de ese Dios uno y trino? Que te invita a ese ser de comunión como son ellos. Grande es el amor de Dios, que quiere que uno pueda fundirse en esa eterna Trinidad divina. Aquí es interesante porque Dios nos da las virtudes, dice, las virtudes dos. Dios nos da las virtudes más adaptables a la mente humana. ¿Por qué? Para poder conocerlo. ¿Como cuál? El amor, la misericordia, la bondad, la belleza, la justicia y la ciencia. A mí se me hace interesante el amor y la misericordia, la justicia. Yo creo que podemos también meditar
¿Cómo andamos en esas virtudes? Es interesante que cuando uno haga oración, meditación, o esté leyendo uno los escritos de Luisa, o los documentos, o estés en misa, o en la Sagrada Escritura, o en los documentos de la iglesia, es interesante ver, o en tu oración, en esa intimidad. Fíjense cómo la Santísima Trinidad, cómo estar en comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, nos abre la puerta para crecer en esas virtudes. ¿Cuál es la virtud que más se te da a ti? ¿O cuál es la virtud que más te cuesta? Amar, ser misericordioso, la bondad con los demás, la belleza. Y vaya, cuando estamos hablando de belleza, hablamos de verdad, de grandeza, del alma, del corazón, la justicia. De veras, le pedimos a Dios que nos conceda esas virtudes. En el mundo a veces vemos nomás lo más feo, lo más doloroso, y nos olvidamos de lo bello. A veces nos olvidamos, vivimos más en el resentimiento, en el coraje, en el odio, en el pasado, y nos olvidamos del amor y de la bondad que Dios nos da en tantas cosas. Incluso en esta pandemia nos ha quitado mucho, pero también nos ha enseñado mucho a valorar lo más bello que tenemos: la familia, los amigos, tu casa, tu salud, tu vida, el mundo en el que vivimos. Es interesante. Y dice otra frasecita: junto conmigo damos nuestros homenajes, damos maneras de agradecer, de levantar nuestras manos, de alabar, de bendecir por tanta bondad que Dios nos da a nosotros como criaturas. Es interesante cómo Jesús le dice a Luisa: junto conmigo, demos alabanza, demos gloria, reconozcamos toda la bondad que Dios nos concede a través de este misterio de la Santísima Trinidad, de su bondad, de sus virtudes. Por eso es interesante pues ver aquí toda esta riqueza que tenemos, toda esta riqueza que tenemos en estas reflexiones, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, pero sobre todo ese misterio de la Santísima Trinidad, que a veces muy pocamente lo meditamos, lo digerimos, lo reflexionamos. Por eso pidámosle pues a Dios que nos ayude, que nos ilumine. Y es interesante porque termina al final, dice Luisa: junto con Jesús oramos, y después quedé en paz y tranquila. Yo creo que es lo importante de estar en comunión con Jesús. Es lo importante de hacerlo parte de nuestra vida, de abrirle nuestro corazón y pedirle que venga a nosotros y que nos ayude a seguir adelante en este caminar de la divina voluntad. Pidámosle que nos conceda su Espíritu para que en Jesús, guiados por el Espíritu Santo, podamos llegar a nuestro Padre Dios. Y entonces ahí se pueda dar esa grandeza del querer divino para ya desde la tierra, ya desde aquí, todos nuestros actos, sobre todo nuestra conversión, nuestra espiritualidad, nuestra fe, se convierta en obras reales a favor de la humanidad, a favor de los otros, a favor de los enemigos, para que pueda transformar y sobre todo seguir adelante en esta vida. Y seguimos pues en este camino. Necesitamos estudiar, preparar. Definitivamente, aún como sacerdote, no cabe duda que tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que discernir, tenemos mucho que reflexionar, tenemos mucho que compartir, pero sobre todo tenemos mucho que entrar en ese ambiente de oración, de conversión, de intimidad con Jesús y sobre todo dejarlo que Él cada día vaya actuando más en nuestra vida. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga. Sigo orando por ustedes, ustedes oren por nosotros, por nuestro Santo Padre Francisco, Papa Benedicto, por todos los obispos, arzobispos, cardenales, sacerdotes, religiosos, religiosas y por todo el pueblo de Dios, por esta pandemia, por la paz del mundo, por todos nuestros migrantes, por todo lo que estamos viendo en estos momentos, por nuestros enfermitos, por nuestros niños, nuestros jóvenes que ya regresaron a la escuela, por nuestros maestros y por nuestros médicos. Ustedes oran por nosotros y yo oro por ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Fiat, fiat, fiat. San José ruega por nosotros.
Los amigos envían mensajes. ¿Necesitas escuchar algo sobre un amigo? Esto puede ocurrir al leer el libro de cartas de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Estas cartas fueron enviadas para comunicar detalles importantes de Jesús. Se comparten consejos y palabras de aliento en torno al tema de vivir en la divina voluntad. Así que, simplemente, no te lo pierdas.